Ya, ahora sí. Ok, vamos a cambiar el color a negro también. Ya. Esta es una tabla que tiene n observaciones y tiene p variables. Y recuerden que esa es nuestra tabla inicial, ¿no? Que tiene n observaciones y n variables. En principio, uno puede calcular lo que habíamos quedado en la vez pasada, era cómo calcular, por ejemplo, el valor medio que se calculaba empleando, a ver, la fórmula era algo así como, ¿cómo sería el valor medio? Era 1 partido por n, aquí está la fórmula, acá sería esto a la t y por i a la n, eso es. En el caso de S de X, que era la covarianza, en la otra magnitud se calculaba tomando 1 partido por n, de esta magnitud que era así, multiplicada por h, con esta magnitud acá. Y h se calculaba usando i a la n menos 1 partido por n, de i a la n, y no es una i, es un número de puros 1, aquí en general. Voy haciendo un pequeño resumen, ¿no? Estos son nuestros datos. Y estas son las cosas que podemos calcular con los datos en particular, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer con la data? Es que nosotros podemos transformar la data, podemos hacer una transformación del tipo AX, donde A es una matriz, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una matriz cuadrada, puede ser una matriz de Q por P. Estoy haciendo un pequeño resumen. Acá I es un vector que va a tener I1 hasta IQ. X va a ser un vector formado por nuestras variables originales x1 hasta xp. Y esta transformación que uno hace de variable hace que nuestra tabla de número, que antes era esta, o la tabla de observaciones, ahora se convierta en una tabla del tipo, por ejemplo, Q, sería n por Q. ¿Sí? El número de observaciones no varía, lo que varía es el número de variables. Con esto yo puedo calcular, básicamente puedo calcular una nueva covarianza, ¿ok? La nueva covarianza va a ser lo mismo que antes, se va a calcular así como de esta manera. Aquí me equivoqué, disculpen, no es esto. Estoy haciendo un pequeño resumen de fórmulas para que después podamos calcularlo en la práctica. En este caso sería la nueva tabla de observaciones, pero I. Porque le estoy poniendo cosas. Un segundo, borramos acá, voy a borrar esto. Y es esto acá. Transpuesta H, I. Y la relación que existe con esta SI y la SX es que yo puedo tomar A, tomando por SX, por A transpuesta. Uy, que estoy un poco. Vamos a ordenarlo. Por A transpuesta. Y esa es la relación que existe entre la covarianza antigua y la covarianza, digamos, con las nuevas variables. Nuevamente, la I promedio se puede calcular usando 1 partido por n de la I transpuesta multiplicado por I y n, que en realidad se puede escribir como simplemente A por X transpuesta. Disculpe, por la X promedio. Uno sabe que si uno hace una transformación de tipo I es igual a X, nuestra tabla se transforma siguiendo una manera como esta. Sería esta multiplicado por A transpuesta. Es decir, una transformación de variables nueva hace que nuestra tabla de valores o de observaciones se transforme de esta forma. Nosotros habíamos ya visto un ejemplo de transformación, que es un ejemplo de transformación Mahalanobis, y habíamos dicho que A es igual a S a la menos un medio, y habíamos visto que esto era importante porque permitía estandarizar una función normal o distribución normal, llevarla a variable estándar. Vamos a partir con otra transformación. Este fue el ejemplo 1 que vimos en la clase pasada. Ejemplo 1, pueden verlo después en los apuntes o digamos digamos en la grabación. Y el ejemplo 2, ¿qué tal si tomamos A igual a gamma transpuesta? Ese es el ejemplo 2. ¿Qué significa esta gamma transpuesta? Gamma está formada por gamma 1, gamma 2, sin la coma, porque es un vector, es una matriz. Gamma 1, gamma 2, etcétera, etcétera, gamma P. Y cada uno de estos gamma 1, gamma P, son los vectores propios de la matriz de covarianza. Okay. De la matriz de covarianza.
de la matriz de covarianza. La matriz de covarianza, hay veces que voy a escribirla así, que eso significa lo que se llama la covarianza teórica. Ahora lo voy a dar, cuando empecemos a trabajar con R se van a dar cuenta que es la diferencia un poquito mejor. Covarianza teórica. Covarianza teórica. Covarianza teórica es cuando uno habla, en principio, que uno se da esta covarianza de manera explícita y uno lo escribe la matriz. Yo quiero una distribución con esta matriz. ¿Dónde uno lo hace en particular? Por ejemplo, uno lo hace con una función de distribución normal, multivariada, uno se da esto como parámetro. Pero en la práctica nunca esto lo tenemos así tal cual. Lo que tenemos, ¿qué es lo único que en la práctica justamente tenemos? En la práctica lo que tenemos es esto, nuestros datos. Eso es lo único que tenemos, nuestros datos, y a partir de esos datos empezamos a construir cosas como estas que están acá, ¿no? Esa es como la idea. Entonces, la covarianza teórica es algo que uno se da y nunca la tiene, en particular, pero la puede estimar. ¿Cómo la puedo estimar? La puedo estimar usando SDX. ¿Y SDX cómo lo calculo? A partir de la data. Recuerden que SDX se calcula usando la data, justamente, ¿no? O sea, H es permanencia continua, no se disculpa, invariante, H es un invariante, nunca cambia y lo que va a cambiar son mis datos. Entonces, en la práctica, lo que uno en general nunca tiene la covarianza teórica, sino lo que tiene es la covarianza empírica, ¿no? La covarianza empírica. ¿Qué es la covarianza empírica? La que podemos calcular a partir de la data, que es un estimado de la covarianza teórica, es un estimador, en principio. Ok, ahora yo les decía que vamos a tener un nuevo tipo de transformación nueva, que significa tomar nuestra... ¿Cuál es el esquema? Ya, tenemos nuestros datos. Con los datos construimos SDX. Con SDX construimos, una vez que tenemos SDX, encontramos lambda 1, lambda 2, etcétera, etcétera, lambda p, y encontramos los vectores propios gamma 1, gamma 2 hasta gamma p. ¿Sí? Con esto construimos ahora, con estos resultados, una vez que tengo SDX, puedo construir a partir de esto mi matriz gamma. Y ahora voy a hacer una transformación de mis datos, es decir, la transformación que voy a hacer es, voy a tener una nueva variable i a partir de la antigua, tomando gamma transpuesta aplicado sobre la x. Bien, recuerden que esta i en este caso va a ser igual a i1 hasta ip, porque ahora gamma es una matriz de p por p, no de p por q. Y x para mí es igual a x1 hasta xp, en principio. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esta nueva variable? ¿Qué yo gano haciendo esta transformación? ¿Cuál es la ventaja de tener una nueva variable y haciendo esta transformación? Recuerden que si nosotros hacemos esta transformación, entonces la nueva data va a ser igual a la antigua data, pero multiplicada por la izquierda por la transpuesta de la transformación, es decir, por gamma. ¿Sí? Entonces esta es la nueva data, la nueva estructura, o sea, la nueva tabla de datos que proviene, que se hace o que se fabrica para la variable i. Esto es lo que uno tiene que hacer. Veamos qué es lo que qué gana uno con esto, en principio. Por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular la covarianza, quiero calcular la SDI, o básicamente vamos a llamarla así, que es la covarianza teórica para ocupar propiedades de la covarianza teórica. Yo quiero calcular la covarianza de la variable i. Pero esto es lo mismo que la covarianza de la variable i, ¿no? Esa es la definición, eso es lo que uno hace para calcular la matriz de covarianza de la variable i. En principio, esto es lo mismo que escribir, esto es lo mismo que escribir la covarianza de esto transpuesto multiplicado por x, ¿no? Porque justamente i es igual a esto que está acá. I es igual a eso. Aplicando las propiedades que vimos en la vez pasada, básicamente la propiedad que voy a aplicar es esta, aquí donde está esta. Es decir, si yo transformo mi variable, entonces mi SDX, mi covarianza, se transforma multiplicando por A y por A transpuesta. Entonces, como ahora en este caso A es igual a, recuerden que A es igual a gamma transpuesta, entonces esto es lo mismo que escribir gamma transpuesta multiplicado por la covarianza de X y X gamma. O, de otra forma escrito, es lo mismo que escribir gamma transpuesta por esto por gamma. ¿Ok? Eso es lo que sería. Pero algo que podemos calcular a partir de acá, si uno aplica el teorema espectral,
para la matriz. Recuerden que esta es una matriz simétrica y además definida positiva, por lo tanto puedo aplicar el teorema espectral. ¿Qué es lo que me dice el teorema espectral? Que esto, ¿qué es lo que me daría el resultado? Si yo aplico esto sobre gamma y le aplico gamma transpuesta, el resultado va a ser simplemente esta matriz, lambda. ¿Quién es esa matriz? Simplemente sería lambda 1 hasta lambda p con 0 en 0. Entonces, una cosa importante que vemos a partir de acá, que es lo que quería mostrar de cosas importantes. Si nosotros hacemos la transformación, esta transformación, la nueva matriz de covarianza para las nuevas variables va a estar dada por lambda. ¿Y quién es lambda? Son los vectores propios, los valores propios de la matriz de covarianza. ¿Qué es lo que yo gano con esto? Bueno, muy sencillo, hay muchas cosas que voy a ganar con eso, y ahora les explico por qué es tan importante esta transformación. Primero, lambda 1 yo lo puedo, o sea, los lambda los puedo ordenar, como lambda 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lambda, qué sé yo, P. La matriz de covarianza de I, que es igual a la covarianza de I, ¿recuerden qué significa esto? Eso es una matriz que aquí, donde uno escribe la varianza de I1, la covarianza de I1 con I2, etcétera, etcétera, la covarianza de I1 con IP. Lo misma historia acá, aquí sería la covarianza de I2 con I1. Aquí sería la varianza de I2, sucesivamente. Acá sería la covarianza de IP con I1 hasta la varianza de IP. Ya, pero esto es igual a lambda, según lo que acabamos de encontrar acá. Si esto es igual a lambda, significa que todas las covarianzas son 0, mientras que las varianzas son igual a lambda. Entonces, lo que hemos encontrado es que la varianza, voy a borrar acá un segundo, borrar esto y colocar aquí, que las varianzas de cada una de estas variables van a coincidir con los valores propios. Esa es la primera cosa. Y lo segundo, que las covarianzas de II con IJ van a ser igual a 0. Es decir, las variables no tienen correlación o covarianza entre ellas, son variables independientes. El haber hecho una transformación de variables de este tipo, como con esta A o esta transformación, hace que nuestras variables, que antes eran x1, x2, x3, se transformen en otras variables y1, y2, y3, que tienen dos características importantes. Una, que sus varianzas coinciden con los valores propios de la matriz de covarianza y sus covarianzas son nulas. Ahora, como yo puedo ordenar estos valores, yo puedo decir que la varianza de la primera variable es más grande que la varianza de la segunda variable y así sucesivamente. Recuerden, esto sería como el lambda 1 mayor que lambda 2, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, puedo ordenar las variables por orden de varianza. En la jerga digamos, de estadística, uno dice que esa varianza, digamos que esta variable tiene cierta varianza, implica cierta dispersión de la data y por lo tanto esa variable de alguna forma da cuenta o explica cierta variabilidad de la data. Por lo tanto, lo que estoy indicando acá es que la variable I1 explica gran parte de la varianza, o sea, o una parte grande importante de la varianza, más que la otra variable, que la otra variable, que la otra variable, que la otra variable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son variables que dan cuenta de mucha variabilidad y a medida que vais acercándote, las otras variables explican cada vez menos varianza de mi dato. Es decir, la varianza es que yo logre captar toda la dispersión de la data que existe. Entonces, de alguna forma estoy ordenando las variables por orden de importancia, donde la variable más importante sería I1, la segunda variable en importancia sería I2, etc. Es decir, a ver si me logro escribir de una forma intuitiva. Antes tenía X1, X2 hasta XP. Esas son mis variables. Después de la transformación, ahora tengo I1, tengo I2 y tengo IP. Acá no puedo distinguir qué variable es importante. ¿Okay? En particular, no sé qué variable es importante, no las puedo ordenar acá. Adicionalmente, las covarianzas de XY con XJ pueden ser distintas de 0. Y las varianzas
de cada una de las variables no son ordenadas. O sea, no son importantes, no las puedo ordenar. No están ordenadas. No están ordenadas. Después que hice esta transformación, las covarianzas acá de cada una de esas variables, I1 disculpen, I con IJ, van a ser 0 para las I distintas de las J. Y las varianzas las puedo ordenar de esta manera. O sea, las varianzas están ordenadas. O sea, las varianzas están ordenadas. Están ordenadas. ¿Ok? ¿Qué significa eso en principio? Que ahora cada variable, la primera va a ser más importante que la segunda, va a ser más importante que la tercera, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué a mí me importa eso? Porque en general, si yo tengo un problema con muchas variables, yo quisiera determinar qué variables son las más importantes. Porque imagínense que yo tuviese, no sé, 450 variables. Explicar un fenómeno con 450 variables se hace verdaderamente complejo, por lo menos para el ser humano es complejo. Quizás para la máquina no tanto, pero darle una interpretación a 450 variables, cada una puede tener importancia o no y relacionadas con la otra, es difícil. Entonces, si yo quiero explicar mis datos, yo puedo hacer una transformación de mis datos. Puedo tomar la matriz de covarianza, calcular sus vectores propios y armar una nueva transformación de mi dato. Las variables transformadas ahora sí son ordenadas por orden de importancia y adicionalmente cada una de ellas no tiene covarianza con la otra. Son variables independientes, cada una de ellas ordenadas por orden de importancia y por lo tanto ahora yo puedo dar una explicación mejor a mis datos a partir de muy pocas variables. Bueno, estas variables I1, estas variables así con I1, I2, etcétera, etcétera, hasta IP, estas variables se denominan componentes principales. Componentes principales. ¿Y cómo se obtienen los componentes principales? Bueno, tomando las variables antiguas y multiplicándola por la izquierda, o sea, haciendo esto, haciendo simplemente gamma t igual a x. ¿Ok? Entonces, así se obtienen los componentes principales. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Ahora, ¿cuál es la gracia de los componentes principales? Un poco más allá, profundicemos un poquito más en la temática de los componentes principales antes de poner a graficar en general el tema. Voy a tratar de ilustrar esto un poquito mejor, a ver si puedo entender la importancia que tiene esto, ¿no? En general. Déjenme hacer un grafiquito, a ver si lo puedo hacer. Ojalá me salga bien, es complicado siempre hacer los gráficos acá, ¿no? Ok, dibujo no era, dibujo era insertar, aquí esto es. Voy a poner unos ejes acá. Pongamos que haga un dibujito pequeñito, para que me cueste a mí hacer el dibujo con esta cosa, se mueve mucho, ya, ok. Insertemos nuevamente otra flechita para hacer eso es. Okay. Y voy a colocar algunos puntos acá. Supongamos que yo tengo un punto acá, un punto aquí, un punto acá, aquí. Así más o menos. Estoy inventando, ¿no? Más o menos acá, o así. Ya. Ok, una nube de puntos. Esta va a ser mi variable x1 y va a ser mi variable x2. ¿Ok? Bien. La idea es la siguiente. Supongamos por alguna razón, esto no es lógico porque dos variables para nosotros es suficiente. O sea, podemos jugar con dos variables porque la puedo mirar, qué sé yo. Pero supongamos que mi objetivo ahora es determinar una sola variable que sea importante. O sea, supongamos que, y repito, esto es un ejemplo que habitualmente no tiene ningún valor práctico porque dos variables para nosotros si nosotros logramos reducir nuestro problema a dos variables, ya está bien. Podemos hacer muchas cosas con dos variables, porque la podemos dibujar en un plano. Tres variables la podemos dibujar en un plano, pero cuando tengo cuatro variables ya la cosa se pone más difícil, ¿no? ¿Ok? Parece que Se perdió Carlos. perdimos a Carlos, ¿no? Sí. Okay. Oh, no hay. A ver si se vuelve a conectar, si no seguimos. Igual está grabándose, así que podemos... A ver, dame un minutito a ver si aparece Carlos, si no, no... se nos perdió Carlos. Creo que fue demasiado. Ya.
segundo. Ya. Bueno, sigamos entonces explicando ahí y después Carlos se nos une cuando entremos con la parte de R, ¿no? Ok, una cosa que quería mostrar entonces es que estas... Opa, ya está, no parece que estaba tratando de entrar. Claro, tengo que admitirlo, sorry. Un segundo, estaba en el cuarto de espera. Ahí volvió. Esto parece. Ya, parece que hubo un Sí, problema de conexión, ¿no? sí, no sé por qué se me reinició el computador. Así que... Shit. Ok, bueno, tenemos esta nube de puntos, en principio, y supongamos que nuestra labor es encontrar una variable que explique toda la varianza o toda la variabilidad de la data. Y la idea es la siguiente. ¿Qué tal si, por ejemplo, a mí se me ocurriría, por ejemplo, quedarme con una sola variable, la variable x1? De las dos, a mí se me ocurre que la variable x1 es importante, y más importante que la variable x2, pero no en qué sentido, de que explica casi toda la varianza de mis datos. Veamos si eso es cierto mirando la gráfica. Por ejemplo, si yo tomo acá, yo recuerden que ahora solo tengo una variable x1, por lo tanto este punto que está acá y este punto que está acá que voy a dibujar, si yo trazo una línea aquí abajo, ¿no? x1 sería, este punto tendría la línea x1, ¿no? Pero este de acá también la tiene, ¿no? Y otro punto eventualmente acá arriba también tendría x1, ¿no? Entonces lo que uno quiere decir es que si yo me quedo solamente con una variable, yo no puedo distinguir entre distintos puntos, por lo tanto no puedo explicar más varianza. Es decir, no podría explicar mi varianza de los datos. ¿Por qué? Porque x1 va a representar a muchos puntos en realidad. Por lo tanto, digo que la variable x1 no es representativa porque no logra explicar la varianza de mis datos. ¿Se entiende, no? Ahora, si yo digo voy a tomar x2, x2 le va a pasar lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, para este punto y para este y para otros más que están acá va a tener la misma variable. Es decir, yo no podría quedar con una variable en principio en general, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, lo que yo podría hacer era hacer una transformación. ¿Qué significa hacer esta transformación? Cuando uno hace esta transformación. ¿Qué es lo que hace en general? Yo le decía que gamma transpuesta anteriormente tenía una propiedad interesante, que era que gamma transpuesta es igual a gamma a la menos 1, y esto implicaría que gamma es una matriz ortogonal, ¿no? Matriz ortogonal. Y le había indicado en la primera clase que las matrices ortogonales tenían una propiedad interesante. La propiedad es que lo que hace es rotar los ejes. Es decir, si antes tenía x1 y x2, yo podría en principio ahora rotar los ejes, es decir, puedo colocar ahora, voy al segundo, a ver si logro dibujar un poquito mejor, insertar una flecha, y sería como escribir algo como esto. Me equivoqué. Sorry. Permíteme hacer esto un poquito mejor para dibujarlo mejor. Quiero dibujar los ejes. Entonces, esto sería en insertar una flecha. Ups. Aquí está, de mala onda. Ya, insertar. Esto. Y si yo tomo aquí los ejes, sería un eje así. Y un eje así. ¿Bien? Y estas serían nuestras nuevas variables. Y 1 y 2. La idea de estas variables es que ahora, en principio, lo que me dice lo que acabo de mostrar, es que ahora I1 es un poquito más, explica un poquito más la varianza. ¿Por qué explica más la varianza? Porque si ustedes se fijan, estos valores acá forman como una especie de elipse, ¿no? Y quiere decir que la mayor varianza la voy a tener en I1, mientras que la menor varianza la voy a tener en I2, ¿no? O sea, ahora voy a tener más dispersión, por lo tanto, I1 es capaz de explicar mayor la data porque los datos están más estirados en I1 que en X2, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que I1 es una variable más importante que la otra variable I2. De alguna manera, el dibujo quizá no me afecta, pero si yo me paro, por ejemplo, en I1 y trazo una línea así, hay menos puntos que cuando lo hago para acá, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, un poquito lo que quiero mostrar es que como hay más varianza de este lado, todos estos puntos que están acá van a tener un mismo I2, ¿no? Mientras que todos esos puntos que están acá van a tener distintos I1, ¿no? ¿Se entiende, no? Y como van a tener distintos I1, quiero decir que I1 explica mejor mi data que la variable I2. ¿Se entendió? Esto es intuitivo, no quiere decir que
Es solamente para entender qué significa explicar la varianza o no. ¿Ok? Entonces, esto me permite hacer una rotación y esa rotación hace que mis ejes se dirijan en la dirección donde hay mayor varianza. Y esa dirección donde hay mayor varianza hace que yo pueda distinguir entre variables importantes o no. ¿Ok? Vamos a hacer ahora, vamos a ir a R un poquitito. Tengo más que decir sobre esto, lo voy a seguir trabajando sobre los componentes principales un poco más, ligándolo a un problema de optimización. Pero antes de que hacer eso, hagamos un poco de R para no aburrir tanto, no cargar la mano a la cosa teórica, que llevamos 2 o 3 días hablando sobre temas teóricos, ¿no? Entonces, vamos a R. Yo voy a compartir R ahora y vamos a jugar un poquito con algunas cosas, estas con R. Ok. ¿Dónde está la...? Comparto ¿dónde está esto? Ahorita tengo que borrar esto, que esto era una clase. Tengo que borrar esto que estaba haciendo aquí. Esto era una clase anterior. Borrar esto y listo. Era de clasificación con support vector machine. Ya, ok. ¿Eso en TIN? ¿Está En bien? TIN, claro, estábamos en TIN, en support vector machine, qué sé yo. Nosotros no sé si alcanzamos a hacer algo de support vector machine, pero si lo hacemos tiene que ver con un nivel un poco mucho más sofisticado de uso de optimización, etcétera, y meternos más en el tema de cómo funciona bien, cómo hacerlo bien. TIN es como taller, es un poco más práctico, es como no meterse tanto en la cosa teórica y tratar de hacer rápido el tema. Y análisis de datos es un poquito más teórico para poder explicar y práctico, se amplifica la cosa práctica en manera grande, digamos. Okay, entonces, vamos a hacer seguir con un tema. Primer tema, bueno, el primer tema es cómo se introducen matrices en R primero, para jugar bien un poquito con los temas de las matrices, porque vamos a trabajar en eso. Entonces, ahí Matías tiene más experiencia en principio, pero como yo creo que no había hablado sobre cómo introducir matrices en R, yo puedo hacer esto, ¿no? Matrix, esta es la forma de introducir. Yo puedo hacer una lista, la lista de números que yo quiero que voy a convertir en matrices. Por ejemplo, ¿qué tal si escribo cuánto? 0, 1, 3, cualquier cosa, menos 1, 0, 4, 1, 1. Ahora le explico qué es todo, por qué estoy haciendo esto. 1, 1, 0. Listo. Eso es una lista. Y yo quiero convertir en una lista en una matriz de, por ejemplo, ¿cuántos números tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una matriz de 3 por 3. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que yo quiero una matriz que tenga en row número de filas igual a 3. ¿Ok? Con eso voy a generar una matriz A. Voy a quitarle, por ejemplo, a ver, si yo coloco un paréntesis delante y un paréntesis delante, ocurren dos cosas. Uno, la matriz se almacena en A, y dos, lo veo en consola. ¿Sí? Es para que, si yo no hubiese puesto este paréntesis, queda guardado en A, pero no veo la matriz en consola, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, haciendo esto, me va a quedar una matriz de este tipo. Así. Ahora, observen cómo se fue construida la matriz a partir de la lista. Simplemente tomó, como yo le sugerí que fuesen 3 filas, empezó con 0, 1, 3 y las colocó en una primera fila, ¿no? En la primera columna. 0, 1, 3. Cuando terminó, como está limitado a tener 3 filas, siguió con la otra columna, ¿no? Con los otros números que me quedan, que serían menos 1, 0, 4. ¿Se entendió, no? ¿Ya? Ahora, eso yo puedo hacer que en vez de llenar que vaya llenando cada columna, en principio, o yo puedo que vaya a generar, obligarlo a que rellene por fila. ¿Entiendes? Yo puedo escribir algo así como, dentro de la matriz, puedo escribir el número de rows es igual a 3, ¿no? Y acá escribo coma, puedo escribir by row, by row, por Dios, igual a true. ¿Qué significa by row igual a true? Observen cómo ahora cambia la forma en que se construyó la matriz, ¿no? Bien, ahora la matriz, que fue ¿cómo se fue construida? Primero fue llenando por fila, ¿no? ¿Sí? Okay. Fue llenando por 0, 1, 3, 0, 1, 3. Cuando terminó, siguió debajo con la otra fila, ¿no? Entonces, hay dos formas para hacerlo.
Si yo no digo nada, lo va a rellenar por cada columna. Cada vez que termine una columna, pasa para la otra, pasa para la otra, pasa para la otra, ¿sí? Pero si yo le digo que lo haga por fila, me va llenando así por cada fila. ¿Se entendió, no? Eso es importante para poder introducir la matriz. ¿Están de acuerdo? Ok, introduzcamos una nueva matriz ahora, ¿veis? Que es igual a, por ejemplo, nuevamente hagamos una matriz, qué sé yo, de la matriz B, sería una nueva C. Okay. C, eso sería igual a menos 1, 1, 3, 4, 5, 0. ¿Ok? Y coloquemos ahora que yo quiero que el número de columnas en particular sea 2. ¿Cuántos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, me va a quedar, si el número de columnas va a ser 2, va a quedar filas 3, ¿no? ¿Ok? Entonces con eso vamos a ponerle acá un paréntesis para que salga también en consola para verla, ¿no? Eso es lo que sería. Y eso sería nuestra matriz. ¿Ok? ¿Cómo yo hago la multiplicación de las matrices en particular? Yo puedo multiplicar la matriz A por B, porque A es una matriz de 3 por 3 y B es una matriz de 3 por 2, ¿no? Por lo tanto, si yo la puedo multiplicar, puedo escribir. ¿Cómo se hacen las multiplicaciones en matrices? Se escribe así, las multiplicaciones matriciales, el signo por se pone entre dos signos de porcentaje, multiplicado por B. Ok, todo este símbolo que está acá en realidad es 1, es la multiplicación matricial. Eso es lo que uno hace. ¿Se entiende, no? Entonces con eso hace la multiplicación de A por B. No puedo escribir, vean la diferencia para ver si se puede hacer. No estoy seguro que se puede hacer, pero ¿qué tal si yo escribo, me equivoqué y escribo A por B? Así, como una multiplicación cualquiera. ¿Qué es lo que se tendría? No sé, a ver si se puede. No se puede. Simplemente porque no se arreglan lo... Ahora, si fuese una matriz 3x3 y la multiplico con otra matriz de 3x3 usando esto, usando esta multiplicación, lo que va a suceder es que cada término se multiplica término a término. ¿Se entiende, no? Término a término en cada posición. No es una multiplicación matricial, ¿entienden, no? Para que no equivocarse una cosa con la otra, ¿ok? Eso sería. Bien, introduzcamos una nueva matriz adicional ahora, porque voy a jugar un poco con la matriz antes de dedicarnos a C, es igual a matrix nuevamente, matrix, ¿ya? Y C, y vamos a rellenarla con 13, menos 4, esta es un poco especial, 2, menos 4, especial porque yo la quiero que sea simétrica, por eso que estoy escribiéndola con cuidado, 13, menos 2, 2, menos 2, ya, menos 2, 2, menos 2, 10, a ver si con esto me sale simétrica, en row, el número de fila voy a que sea 3 también. ¿Ok? Para no tener que estar. Y vamos a colocar un paréntesis aquí para que se vea en pantalla. ¿Ok? Entonces hacemos esto. Ups. Dice matriz. Ah, por Dios. Gracias. Estoy muy españolizado. Y parece que no tengo el número suficiente. Veamos. 13 menos 4, 2 menos 4, menos 4, menos 2, menos... Aquí repetimos un número. Ya, eso es. Bien, repetí un número. A ver si es simétrica. 13, 13, menos 4, 12, 2, eso. Quería que sea simétrica, ¿ok? Por eso es que estaba más entretenido. Bien, no necesariamente tiene que ser simétrica para calcular los valores y vectores propios, ¿no? Pero como hemos estado trabajando con matrices simétricas, quería jugar con una matriz simétrica para calcular los valores y vectores propios. ¿Cómo se calcula en R los valores propios? Bueno, hay un comando que se llama simplemente eigen, de alemán que eigen, que significa propio, ¿no? Que me permite calcular los valores y vectores propios simultáneamente. Por ejemplo, quiero calcular eigen de C. Me da los valores y vectores propios de C. Entonces, haciendo esto, voy a obtener dos. Fíjense que arriba me da los valores propios y debajo me da una matriz, que es la matriz gamma mayúscula, donde los vectores propios están colgados. ¿Sí? Ya los vectores propios, por ejemplo, la primera columna
La primera columna va a corresponder al primer vector propio, que es 18. La segunda columna va a corresponder a 9 y el tercer va a corresponder también a 9. ¿Sí? ¿Ok? Estrictamente hablando, esto es una matriz que es simétrica, pero no es definida positiva, sino es semidefinida positiva en principio, ¿no? Ahora, todos los vectores propios son positivos, por lo tanto es definida positiva. Esa es una de las cosas. Y los puedo ordenar, ¿no? En este caso, 18 mayor que 9 y más 9 mayor o igual que 9. Los puedo ordenar. Y R te da la posibilidad de dejarlo ordenado. ¿Ok? Ahora, yo puedo, en vez de hacer esto, en vez de que me dé los valores y que me dé los vectores, yo puedo separarlos los dos, ¿no? Por ejemplo, puedo llamar a esto con una letra cualquiera Q, por decir algo, Q. Y si yo quiero llamar en particular a solamente los valores, hago una cosa así, values, con el signo de peso, values, y me da solamente los valores, ¿no? ¿Ok? Si yo quiero llamar los valores Q, quiero llamar solamente los vectores para definir, por ejemplo, la matriz gamma. Entonces con eso sí calculo la matriz gamma. Y tengo la matriz gamma por separado. ¿Se entiende, no? Con esto puedo definir la matriz gamma por separado y aquí tengo los vectores propios por separado. ¿Están de acuerdo, no? Eso es una de las cosas que uno en principio puede hacer. Ya, ok. Entonces, hagamos una cosa. Primero, antes de seguir, quiero mostrar algo con las funciones de distribución. Vamos, por ejemplo, a graficar, a generar datos aleatorios, 2000 datos aleatorios, por ejemplo, usando la función de distribución normal. Y esto colocarlo en un data frames y eso plotearlo con un ggplot, un gráfico de puntos, lanzar los puntos en una gráfica. ¿Ok? Entonces, hagamos lo siguiente. Voy a colocar un data frame que se llama df, data frames, entonces voy a colocar que sea data.frames. Generemos unos datos. Por ejemplo, la primera variable x1 va a ser igual a rnorm. El prefijo, a ver, la función se llama, un segundo, ahora le explico, déjame escribir esto, antes que nada, antes que se me... Ya, ¿qué significa esto que está acá? Significa la normal, es la función de distribución normal, que si yo no le aclaro los parámetros, va a tomar la función de distribución estandarizada, es decir, con valor medio igual a 0 y sigma igual a 1. El prefijo R siempre se utiliza cuando yo quiero generar números aleatorios, random numbers, extraído a partir de la normal. Y el número que voy a colocar adentro es cuántos números quiero que salgan, 200 números a partir de eso. ¿Se entiende, no? Esa es la forma de hacerlo. Si yo quiero generar ahora la otra variable x2, voy a generar una variable nueva x2. Okay. X2 va a ser lo mismo, se llama rnorm, de 200 valores también. Son valores independientes. X1 y X2 son independientes, son generadas a partir de una función de distribución. ¿Ok? Y con eso generamos los valores. Si hacemos head de esto, de df, nos podemos dar cuenta de que tenemos esos valores acá, ¿no? Entonces ya tenemos un data frames que tiene la estructura de tabla. Estos son datos que voy a colocar como sintéticos, los inventamos. Generamos datos a partir de una función de distribución para empezar a probar cosas, nada más. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Ya, ahora, ok, hagamos lo siguiente. Quiero graficarlas ahora, pero para graficarlas tengo que llamar a la librería ggplot, ¿no? Library ggplot. ggplot2, para que se pueda graficar. Y vamos a hacer un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión se llama guión. Ok, guión. Voy a aclarar que aquí que los datos que voy a emplear se llama df. Voy a decir aquí que la aesthetic x va a ser igual a x1 y que la i es igual a x2 para poderlo hacer. Y vamos a agregarle un guión point. Creo que está bien así. Y uno puede en principio colocarle algún color o algo parecido, ¿no? Bueno, no sé si es importante, pero bueno, colocamos color igual a blue, por decirlo. A cambiar el... Ah, eso está mal. Apreté el que no era, blue. ¿Está bien? ¿Se entiende? Con eso generamos una gráfica. Guión, ¿por qué? Ah, por Dios. Esto está malo. ggplot. Eso, primero. Y eso es. ¿Se entendió? Ya. Generemos 2000 puntos. En vez de 200, pongamos 2000 puntos para que se vea más claro lo que quiero decir, nada más. 2000 puntos en realidad en vez de esto. Hagamos esto, generamos
y generamos 2000 puntos. Bien. Ok, ¿qué es lo que vemos acá en principio? Primero vemos que la pregunta para ustedes, mirando esto, X1 y X2 están relacionados o correlacionados de alguna manera, Sí, ¿no? ¿Tienen correlación entre ellos o covarianza entre esos puntos? yo diría que sí. Ya, ¿y por qué dices que sí? ¿Qué es lo que te dio digamos, la idea de que están relacionados? Gráficamente que los puntos están muy juntos, como concentrados, Ah, ok. ¿no? Sí, en principio recuerden que esos puntos vienen generados por una función de distribución normal. Ujú. La función de distribución normal ahora con dos variables, pero están generados independientemente uno del otro. Es decir, esto es como si uno ve una tercera dimensión hacia arriba, en principio vería como una campana, ¿no? ¿Sí? Donde los puntos están más concentrados en el medio, ¿no? Pero cuando yo me refería si existe alguna relación entre X1 y X2, la relación que yo quiero que me digan es si a medida que X1 crece X2 o decrece X2 o viceversa. No sé si me entienden. A medida que me voy moviendo por X1, X2 crece o decrece, ¿hay alguna relación entre ellas o no? Lo que dices tú es cierto, Matías, que efectivamente hay una mayor concentración en el centro, pero eso no es una propiedad de las variables, es una propiedad de la función de distribución de la cual sacamos. ¿Entiendes, no? Yo lo que quería saber es si existe alguna relación entre las variables en el sentido de que si una crece, la otra decrece o viceversa. ¿Ocurre eso o no? Ahí podríamos, ¿Ah? o sea, yo creo que ahí se podría hacer la transformación de los ejes para ver si es que al cambiar las variables quedaría como una función lineal de las relaciones. Ok. Hay una forma de hacerlo numéricamente mejor, calcularlo directamente. ¿Por qué no calculamos la covarianza que existe entre las dos variables a ver cuánto nos da? ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo se hace con R? En principio yo quería calcular el COP de los dos vectores, es decir, de todas las dos opciones, de las dos columnas, y para eso hacemos df signo de peso x1, ¿ok? Y lo quiero calcular con df signo de peso x2, porque eso me da las dos columnas, ¿no? ¿Ok? Vamos a redondearlo, para que no calcularlo, hagamos un round, para hacerlo un round 1, ¿no? Para que no me dé un número grande, así como con coma, ¿no? Y cuando vemos, fíjense que la covarianza que nos da es 0. ¿Qué significa que la covarianza sea 0? Que no hay relación entre las variables, en principio. Entonces, a pesar de que las varianzas, si yo quiero calcular la varianza, por ejemplo, calculo la varianza de una sola variable, que es decir, df, ¿no? Signo de peso x1. ¿Cuánto ustedes creen que debería dar la varianza aproximada de esto? 1. 1, exactamente. Debe estar cerca de 1, ¿sí? Más o menos sería el valor. ¿Por qué cerca de 1 y no 1? Porque en realidad esto es numérico. Recuerden que está ahí. Para poder tener cerca de un 1, en vez de 2000 tendría que tener un poco mayor cantidad de datos. Si yo coloco 2 millones de puntos, el resultado va a ser 1, exactamente. Porque la varianza tiene el cálculo depende de los variables. Entonces, ¿qué quiero decir? Tengo dos variables que son independientes. ¿Y por qué yo sé que son independientes? Porque las generé a partir de funciones de distribuciones normal, de una función de distribución normal, pero independientemente una de la otra. ¿Se entendió, no? Entonces, no hay una relación entre ellas. Quiere decir que, en principio, esto es lo que yo puedo hacer, lo máximo que puedo hacer, con una función de distribución normal univaluada. Yo podría generar variables que son independientes entre ellas. La pregunta es, ¿cómo yo podría generar variables que son dependientes, que estén correlacionadas a partir de una función de distribución normal? Bueno, para eso existe la función de distribución multivaluada. Y eso se hace con R. Tenemos que llamar a una librería y ustedes, si no la tienen, la pueden cargar. La librería es MB, multivariada, MB, no sé si yo la tengo. Ahí está, ¿no? Por favor, si no la tienen, tienen que descargarla. MBTorn. Este es un paquete que el único objetivo que tiene es simplemente calcular una función normal multivariada. ¿Ok? Una función normal multivariada. Les recuerdo que la función normal multivariada tiene dos parámetros, que es el parámetro mu, que es un vector, y adicionalmente una matriz sigma, que es la matriz de covarianza. A diferencia de una normal univaluada que tiene un mu que es un número y mu que es un número. Y disculpe, y sigma que es un número.
¿Ok? Entonces, si ya lo tienen, lo que vamos a hacer es generar variables que estén correlacionadas y nos vamos a definir una matriz de covarianza teórica nosotros mismos. ¿Ok? La vamos a definir de la siguiente manera. Primero vamos a colocar todos para tener los mismos números. SetSit, por ejemplo, 1, 2, 3. SetSit, si no lo he dicho anteriormente, es para tener, como vamos a generar números aleatorios, esto nos permite que todos generemos los mismos números aleatorios, digamos. Eso es lo que hace esto. La semilla. El 1, 2, 3, el número aquí es cualquiera. Lo importante es que todos tengamos 1, 2, 3. El número que pongamos aquí da exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es generar, por ejemplo, vamos a escribirlo así mejor. N igual a 2000. Voy a generar 2000 números. ¿Ok? Voy a escribir ahora, y ahora le explico qué es esto. Rho es igual a, por ejemplo, 0.8. Y mu es igual a C 0,0. Es decir, voy a colocarlo generar un vector de, o sea, el vector medio de valores medios va a estar en 0, 0. Y voy a generar una matriz sigma, que va a ser igual sigma, matrix, y voy a hacerlo como lo habíamos hecho antes, matriz 0, rho, rho para que sea simétrico, rho, 1, y el número en row va a ser igual a 2, una matriz de 2 por 2. Le voy a colocar un paréntesis aquí delante y un paréntesis aquí para que podamos verla en pantalla, cuál es la matriz como queda. ¿Ok? Entonces, esa es la matriz, ¿no? Entonces, nuestra matriz sigma, que tiene que ser simétrica, porque lo que estoy diciendo es que la varianza de la variable x1 es 1, que la covarianza de la variable x1 con x2 es 0,8, que la covarianza de x2 con x1 es 0,8 y que la varianza de x2 es 1. ¿Se entiende, no? Entonces tiene que ser simétrica, en principio, porque eso es lo que es para tener la característica de ser una matriz de covarianza. Y se llama teórica porque la inventamos. ¿Sí? Y esa es la que le vamos a pasar básicamente lo que le vamos a pasar a nuestra función, digamos, función de distribución normal. Entonces voy a tomar llamémosle, no sé, una letra cualquiera, Q. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a almacenar en Q? Los 2000 datos generados por esta función de distribución. Entonces sería n, disculpe, voy a colocar R, porque es random, y voy a colocar m multivariado normal, agregándole que voy a generarle n números con mu definido y con sigma. ¿Ok? Esa sería la forma de resolver el problema. Entonces, ¿qué tengo? Una función. Primero, el prefijo R indica que voy a generar números aleatorios. Por eso le coloco el prefijo. La función se llama multivariate normal, o sea, mbnorm. Esa es la función. N es el número que yo quiero generar. Quiero generar 2000 valores. Mu, mu y sigma son los parámetros que le tengo que pasar a la función de distribución. Tengo que pasar los valores medios y además la función de covarianza. Y eso va a ser, lo voy a guardar en Q. ¿Ok? Si ustedes abren Q, cosa que no aconsejo, no lo hagan si quieren, voy a salir todos esos números que están acá. ¿Cuánto? Una columna de dos números de 2000, ¿no? ¿Ok? 2000. Va a generarme 2000 números y dos columnas, en principio, ¿no? ¿Se entendió, no? Porque es bivariada la función, por lo tanto va a salir vectores, y vectores son de dos variables, y aquí va a funcionar. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de hacer un plot de esta función, y para eso lo que vamos a hacer es convertirla en lo siguiente. Déjame ver si lo puedo hacer mejor. A ver, esto es una matriz. Lo que pasa es que el Q es una matriz, no es un data frames. ¿Ok? Por lo tanto, para usar ggplot y para volver a hacer un gráfico parecido a este, pero con estas nuevas variables, vamos a convertirlo en data frames, ¿no? Entonces podemos hacer un data frame diciendo lo siguiente. Por ejemplo, df1 es nuestro nuevo data frames. Data.frames es igual a, por ejemplo, mi variable ahora va a ser i1, la voy a llamar i1, que va a ser igual a q,
Y en Q voy a almacenar, por ejemplo, coma 1. A ver si se entiende la notación que estoy escribiendo. Y Q va a ser igual a coma 2. ¿Se entendió por qué escribí esto? 1 significa primera columna y no escribir nada aquí significa toma todas las filas, ¿no? 2 toma la columna 2 y toma todas las filas, ¿no? Y con eso generamos un nuevo, si hacemos hertz de df1 para saber qué fue lo que generamos, entonces tenemos ahora nuestras variables ahora en forma de un data frames, ¿no? Antes era una matriz, Q era una matriz, lo que se generó, y ahora lo que hicimos es una estructura de datos de esta manera. Bueno, ahora lo que voy a hacer es simplemente copiar esto que está aquí arriba, para no demorarme. Y voy a reemplazar mis variables por quién, por aquí df1, ¿no? Aquí voy a escribir i1. Aquí voy a escribir i2. Y para cambiar un poquito voy a escribirle que sea green. O mejor dicho, vamos a ponerlo un poco dark green. ¿Qué pasó? Aquí ya lo vi. Sí. ¿Ya? ¿Lo hicimos? Ok. Debería verse así. ¿Se entendió? Ahora, claramente ahora sí veo una estructura como de elipse, ¿no? Y eso implica que hay una correlación entre las variables. Quiere decir que a medida que I1 va moviéndose hacia arriba, va creciendo, I2 también va creciendo. Entonces, habitualmente uno en la data, cuando uno hace un estudio de dos datos, uno lo primero que hace, o muchas veces lo que hace, es tomar estos diagramas de dispersión, que se llama. Esto se llama diagrama de dispersión. Y solamente por la pinta que tiene la gráfica uno puede decir si están o no correlacionados o hay covarianza entre las variables. Claramente la covarianza entre esas dos variables, ¿cuánto debe ser? Si yo calculo la covarianza entre las dos variables, ¿cuánto creen ustedes que debe de dar aproximadamente? A ver si efectivamente lo podemos... La covarianza, por ejemplo, entre la variable df1, df1 y 1, y calculo df2, ¿cuánto es? Y 2, ¿no? Y para redondear, vamos a redondear delante, ¿no? Round. ¿Cuánto creen ustedes que debe dar la covarianza aproximadamente? La covarianza. ¿Cómo se generaron las variables I1 y 2? A partir de una función de distribución normal bivaluada. Y cuando calculamos... Con la que le dimos nosotros. ¿Cuánto es? La que le dimos nosotros era 0,8. 0,8. Entonces debería dar... Un segundo. Algo que escribí más. Ah, puse df2. Eso es. ¿Va? ¿Por qué me salió eso? No le puso decimales. Toda la razón del mundo. Sí, porque eso es. Entonces, eso, 0,8. No le puse ningún decimal, 1. Ok, ¿se entendió por qué da 0,8 en principio? Básicamente es aproximado, no debería dar 0,8, debería dar 0.7717, por lo que pasa es que, ¿por qué? Porque estamos calculando a partir numéricamente y aquello fue teórico, nosotros fue que le impusimos que fuese 0,8. ¿Se entendió la idea, no? Entonces, básicamente lo que vamos a obtener a partir de acá es que estamos generando variables que tienen correlación. Cuando yo tengo una función de distribución normal univaluada, no puedo generar variables que estén correlacionadas, ¿no? Solamente puedo generar variables independientes, una para cada distribución normal, ¿no? Pero cuando yo tengo una función de distribución multivaluada, entonces yo tengo función de distribución que las variables pueden estar correlacionadas. Uno puede mirar esto acá, uno puede mirar esta función y mirar que hay una tercera dimensión hacia arriba, ¿no? Y lo que va a tener es una campana, pero esa campana está un poco como achatada, ¿no? Es decir, cuando las variables no son correlacionadas, la campana tiene forma simétrica, en forma de círculo. ¿Okay? Cuando las variables están correlacionadas, la campana tiene forma de un elipse o como una campana achatada, digamos, ¿sí? Entonces, eso indica que hay relación. Supongamos acá, nada más que por jugar un rato, que en vez de colocar ρ igual a un 0.8, coloquemos menos 0.8. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cómo pasa con la data? Se va por otro lado. Exactamente, lo que quiero decir. Entonces, haciendo esto y haciendo este gráfico, nos damos cuenta que la gráfica queda por otro lado. Quiere decir que sí, en realidad hay covarianza entre las funciones, pero en este caso es negativa. ¿Okay?
Esto es importante después porque en realidad las variables que están correlacionadas son aquellas que podemos hacerle, por ejemplo, una regresión lineal. En principio podemos trazar una recta que pase por la mayor cantidad de puntos en particular, usando mínimos cuadrados, etc., ¿no? Entonces, básicamente, si las variables no están relacionadas, en principio no tiene sentido hacer una distribución, una regresión lineal, ¿no? Ok, hagamos una cosa interesante aquí en principio. ¿Qué tal si yo las variables, está un poco al revés esto, ¿no? Hagamos una transformación de nuestras variables. Supongamos que tenemos, nuestros datos están dados por df1. O sea, voy a escribir acá, head df1. Y esto que tenemos acá son, las variables no me gustaron porque ya les puse i1 y 2, ¿no? Pero supongamos que este es nuestro original. Partimos con i1 y 2, ¿sí? Y yo quiero hacer una transformación de variables, quiero transformar esta tabla de datos completa a nuevas variables usando la transpuesta de la matriz formada por los vectores propios de la matriz de covarianza. Se ve un trabalengua, ¿no? Ya, vamos a ver, la idea es cómo a partir de esta i1 y 2 yo puedo construir dos nuevas variables, llamémosle z1 y z2 ahora, y ver la idea que si yo le aplico esta transformación, ¿cómo nos quedaría la gráfica una vez que transformemos la variable? Vamos a ver una vez con las variables transformadas. Entonces hagamos eso, calculemos la matriz de covarianza ahora. Y, por ejemplo, un segundo, podemos hacer la matriz de covarianza. En principio la matriz de covarianza ya la tenemos ya, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto es nuestra matriz de covarianza en principio? ¿Cuál sería la matriz de covarianza de esta data? ¿Dónde está? La matriz de covarianza de la data nuestra, que ya la obtuvimos. Bueno, la matriz de covarianza es simplemente sigma, ¿no? Sigma. Podemos calcularla directamente. ¿Cuánto es una matriz de covarianza? Por ejemplo, ¿cómo puedo calcularla? A partir de la data. Puedo calcular, por ejemplo, COP de nuestra data completa. Así la podemos calcular. De Q. El COP de Q, ¿cuánto nos da? Y la calculamos. ¿Sí? Sí, el único problema que tenemos ahora es, no sé si me entiende, esto es la función, esto es lo que ya le llamamos S, ¿no? Fíjense que S se diferencia un poco de sigma. ¿En qué se diferencia? En que, bueno, hay mucho más, no son exactos los valores, ¿no? Porque debería haber dado, ¿cuánto? 0,8 y menos 0,8 y menos 0,8, ¿no? Acá, y aquí debe haber dado 1 y 1, ¿no? ¿Por qué nos da aproximado? Porque estamos trabajando con 2000 valores. A medida que tome mayor n, el estimador va a ser mucho mejor. Entonces, COP de Q es simplemente el S, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ya, ok, entonces para nosotros, supongamos que yo tomé, no sé, infinitos puntos, es decir, que me voy a quedar con sigma como mi matriz de covarianza. No sé si me estoy entendiendo, sé entender, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo la matriz de covarianza, yo puedo calcular para ellas sus valores propios y sus vectores propios. ¿Ok? Entonces puedo calcular, por ejemplo, los valores propios usando de sigma, ¿no? Vamos a llamar, por ejemplo, L, por decir algo, y voy a guardar los valores propios ahí, ¿no? Eigen de quién? De la matriz sigma. Okay. Haciendo esto, puedo calcular cuánto es L. L, por ejemplo, signo de peso, values, me da que los valores propios son 1.8 y 0.2. Pero puedo calcular los vectores y le voy a llamar, por ejemplo, gamma. ¿A qué cosa le voy a ganar? Por ejemplo, L, signo con vectores. Y con eso voy a colocarle aquí un paréntesis para ver los vectores. Ok, entonces aquí tengo mis vectores propios colgados y esta es mi matriz gamma a la matriz de transformación. Ok. Recuerden que yo quiero hacer una transformación donde yo tomo la transpuesta de gamma y se la voy a aplicar a mis variables x, o en este caso serían mis variables y, ¿no? Y voy a tener una nueva variable z ahora, a partir de esa transformación. ¿Me están siguiendo? ¿Me siguen? ¿No? ¿Sí? Ok, esto para saber si... Ya. Cuando yo hago una transformación de tipo, por ejemplo, z es igual a gamma transpuesta multiplicado por la i, para hacer el cambio,
cómo transformo la tabla de datos. No sé si que esta es la parte importante, la parte que yo quiero que recuerden un poquito. Si yo quiero hacer una transformación de datos, de variables, mi tabla completa de datos también se va a transformar. Mi tabla de observaciones se transforma. Por ejemplo, si yo aplico A, se le aplico a X, la tabla de datos es esa X grande de mi tabla de datos, pero con A transpuesta por la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Sí? No. No me acuerdo, no sabe lo que estoy diciendo, ¿o sí? No, esto Okay. no. Solo un Me minuto perdí. nada más. Voy a compartir aquí donde estábamos hablando. La idea es la siguiente, ¿sabes? Okay. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si yo obtengo una nueva variable y haciendo una transformación de la antigua variable x, entonces mi tabla de datos y, que corresponde a la variable de y, se va a transformar a partir de la antigua tabla de datos, pero multiplicada por la derecha de forma transpuesta. ¿Ok? En nuestro ejercicio yo tengo ahora así i1 y tengo i2, ¿no? Y hacia abajo tengo valores y tengo valores, ¿no? Eso es lo que tengo ahora. Yo quiero transformar la tabla i a z1 y z2, ¿no? Con nuevos valores y nuevos valores. ¿Haciendo qué transformación? Haciendo que z sea igual a gamma transpuesta por la i, donde ¿quién es i? Recuerden que esta z serían mis nuevas variables z1, z2, y esta i tendría que ser las antiguas variables i1 y 2, ¿sí? ¿Se entiende, no? Entonces la pregunta es si esta es la tabla que corresponde a mis i, y esta es mi tabla que corresponde a mi z, ¿cómo se relaciona esta tabla con esta tabla? Simplemente sería z es igual a la tabla antigua, pero usando la transpuesta de esta, tengo que multiplicar por la derecha por gamma. Es decir, lo que voy a hacer a toda la tabla que tenía antes, la voy a multiplicar por gamma por la derecha, y ahí voy a tener las observaciones de la nueva variable. Y eso es lo que hago, lo que voy a hacer en R, que es muy sencillo hacerlo, pero hay que entender lo que justamente estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, ya que tenemos en gamma, está guardada los vectores propios de la matriz de covarianza, vamos a generar una nueva z, o una nueva tabla de valores z, que va a ser la tabla de valores anteriores que está en Q, ¿sí? Anterior. Recuerden que aquí generamos con Q esta tabla, multiplicado por la derecha, con gamma. ¿Ok? Y con esto vamos a tener una nueva base de datos, distinta. De hecho, podemos generar ahora un nuevo data frames, que vamos a llamarle df2, que va a ser igual a dataframes.frames, para hacer la gráfica después. Y donde z1 va a ser igual a nuestra nueva tabla de datos z. Y aquí voy a colocar 1. Y voy a escribir z con minúscula, por favor, acá z con minúscula. Y aquí z con minúscula 2, que va a ser nuestra nueva tabla de datos, 2. ¿Ok? 2. Con eso generamos una nueva tabla. ¿Ya? Si yo hago get de esto, me doy cuenta de que df2 ya está listo, pero con dos nuevas variables z1 y z2. Entonces, estas variables que están acá son justamente nuestras variables transformadas, y esta es la tabla de datos antigua, pero transformadas ahora. Y lo que vamos a hacer es copiar nuevamente esto que está aquí arriba, que es el gráfico, este gráfico que está en verde. Lo vamos a hacer ahora, pero con la data cambiada. Es decir, lo vamos a hacer con la data de F2. Aquí voy a escribir Z1 y aquí voy a escribir Z2. Y para no hacer pesado, vamos a escribir otra cosa aquí, no sé, orange. Para ir usando colores distintos. ¿Está bien, no? Cuando hago esto, obtengo lo siguiente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se ve ahí? Que la relación entre Z1 y Z2, ¿cuál es? ¿Tienen correlación o no tienen correlación? Mirando la gráfica. Se ve que es simétrica y no hay una relación de tipo elipse así como que se genera la tabla. Y justamente el haber hecho esa transformación produce que no haya correlación entre ellas.
pero me garantiza que las varianzas van a ser igual. Por ejemplo, ¿qué hago si yo tomo, por ejemplo, la varianza de Z? A ver, disculpen, estos son los elevables, 1.8 y 0.2, ¿no? Si yo calculo la varianza de la variable Z, 1, es decir, Z, signo de peso, o disculpen, ¿cuánto era? Ah, por ahí. De F2, ¿no? De F2, signo de peso, Z1. ¿Cuánto ustedes creen que da la varianza de la variable Z1? Solo para ver si se recuerda un poquito de lo que hemos dicho en general. Mirando esto que está acá, me doy cuenta que la covarianza entre Z1 y Z2 es 0. ¿Sí? Eso es lo que me doy cuenta. ¿Por qué? Porque se forma casi una circunferencia con más, evidentemente, más concentración en el centro, porque hay más probabilidad de encontrar los puntos en el centro, pero la relación que hay entre Z1 y Z2, es decir, la covarianza que entre ellos es 0, porque si no tendría una forma de elipse de alguna manera. O sea, de alguna forma lo que hicimos fue pasar de esto a esto haciendo una transformación. Independizamos las variables. Pero ¿cuánto vale la varianza de 1? Yo sé que la covarianza, si yo calculo, escribamos acá rápidamente, la covarianza entre df2 Z1 con la covarianza de df2 con Z2. Y colocamos un round acá para que me redondee correctamente y no ver números muy raros con una sola variable. Okay. Cuando hago esto me da 0, ¿no? Que es lo que yo debería esperar. Hacer esa transformación, multiplicar por la derecha a toda la tabla numérica por la matriz de covarianza, por los vectores propios de la matriz de covarianza, hace que las variables se independicen unas de la otra. Eso es lo primero que hago. Y segundo, cada varianza de ella, ¿a qué creen ustedes que va a ser igual? La varianza de cada una de ellas. Las covarianzas son 0. Pero la varianza va a ser igual ¿a cuánto? A 1.8. ¿Por qué 1.8? Porque justamente es igual a los valores propios de la matriz de covarianza. Habíamos dicho que tenía esa propiedad que tenía la transformación de que las varianzas son iguales a los valores propios y las covarianzas van a ser nulas. Y justamente como los valores propios yo los puedo ordenar, puedo decir con gran garantía, entre comillas, que Z1 es la variable que más varianza tiene. Y ahí lo ven, ¿no? Está como un poco más extendido, un poquitito más para allá, ¿no? Está como más varianza Z1, en principio. Y Z2 es la que tiene la segunda varianza, que debería ser cerca de ¿cuánto? Según esto debería ser cerca de 0,2, ¿no? Vamos a ver si efectivamente es cerca de 0,2. Y las diferencias vienen dadas porque son valores numéricos, nada más. Ahí está, 0,19, está cerca de 0,2. ¿Okay? Entonces, me está diciendo, ya tengo una transformación que me hace cosas interesantes, me hace que las variables sean independices y que sus varianzas sean iguales a los valores propios, y por lo tanto puedo ordenarlas. Bien, eso sería como estamos... ok, no sé si me meto un poco más en el tema, pero sería como... Ya, ok, déjame un segundo a ver si tengo más que... Tengo mucho más, pero entraría en un tema que se llama... hagamos un poco más, un poquito más, un pequeñito, un poquito adicionalmente. ¿Cómo sería? Ya. ¿Cómo hacemos esto, por ejemplo, con datos que no son generados o sintéticos? Lo dejamos para la próxima clase mejor. Partimos con datos, ¿por qué? Porque necesito subirle un dataset y se me olvidó subir el dataset para poderlo trabajar. Entonces, en realidad, lo voy a subir después. No es que sea dramático, pero mejor dejarlo en la página. Entonces, dejémoslo hasta acá. Yo creo que ya hemos tocado unos términos más o menos de transformación. ¿Qué es lo que hicimos? Para hacer un resumen. Lo voy a hacer acá mejor con esto. Con la presentación, ¿dónde está? Sorry. Ya. ¿Qué es lo que nosotros tenemos al principio? Y ahí te damos un pequeño resumen nada más. Lo que tenemos siempre es una tabla de números. Esta es nuestra tabla de números. X1 hasta XP. Y hacia abajo son las observaciones, ¿no? Para no tener que rellenarlas. A todo esto nosotros le llamamos algo así como esto, que va a tener N observaciones y P variables, ¿no? Bien. Esto es lo que en la práctica siempre tenemos, en principio. Esto es nuestro punto de partida. Aquí son lo que nosotros le llamamos los datos. Por supuesto, nosotros podríamos empezar a pelear cómo encontrar los datos, ¿no? Entonces, estoy suponiendo del hecho que ya tenemos los datos.
si queremos también trabajar cómo capturar los datos, existe toda una técnica de web scraping, de análisis de datos, de hackear la data, de etcétera, 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 donde también uno puede trabajar ahí en el tema de análisis de datos. Pero estoy partiendo de la idea de que nosotros siempre tenemos una data de esta manera, una tabla de datos, un Excel por último. ¿Se entiende, no? Bien, a partir de acá, ¿qué es lo que uno hace? Lo primero que uno hace es, bueno, uno puede hacer gráficas y visualizar la data. Boxplot, gráfico de dispersión, barras, etc. Hay toda una técnica para empezar a entender la data. Pero lo primero que en principio uno debería hacer es calcular los valores medios y la función y la covarianza a partir de la data. Yo sé calcular esto y sé calcular esto a partir de la data. Ahora, a partir de la covarianza, se supone que la covarianza tiene muchísima información detrás de estos datos que están acá. Entonces, a partir de la covarianza yo puedo calcular los valores propios de la matriz de esto. Puedo calcular el gamma y puedo calcular las lambdas, ¿no? Lambda 1 hasta lambda p, ¿no? ¿Sí? Y el gamma va a ser simplemente los vectores que están formados por gamma 1 hasta gamma p. ¿Ok? Hasta ahí se entiende, ¿no? Entonces, ya ahí voy teniendo resultados interesantes. Bueno, puedo hacer lo siguiente. Si yo quiero determinar qué combinación de estas variables es importante, entonces tomo una nueva variable i y la transformo usando estos mismos gamma t y se lo aplico a nuestra variable x. ¿Ok? Haciendo esto, obtengo lo que se llaman los componentes principales. Es decir, ¿qué son los componentes principales? Son aquellas combinaciones de variables que contienen casi toda la información y de manera ordenada. Estos son los componentes principales. ¿Qué garantía tiene con eso? Que, número uno, que la covarianza de I y J con I va a ser siempre 0, cada vez que I sea distinto de J, y que la covarianza de las II van a ser igual a los lambda I. Eso es lo importante que tiene. Entonces, esto me permite ahora que si yo tuviese, por ejemplo, P, imagínense que P fuese muy grande, 300. Ya, ok, ya yo tengo una forma de ordenar mis variables, y en vez de estar ploteando, por ejemplo, 300 variables en diagramas de dispersión, solo voy a hacer diagramas, por ejemplo, de I1 con I2. ¿Por qué? Porque I1 y I2 son las variables más importantes que tengo, ordenadas. Entonces, haciendo un diagrama de dispersión con estas variables, me doy cuenta de lo que pasa con esta data, que antes era difícil porque tenía muchas variables, tenía P variables, ¿no? Ahora tengo dos variables, o puedo hacer, por ejemplo, ¿qué cosa? I1 con I3, o I2 con I3, y me quedo simplemente con los tres primeros componentes principales para poder analizar. O también puedo hacer una gráfica de 3 dimensiones, de I1, I2 y 3. Pero antes no podía hacer una gráfica de 3 dimensiones, de P dimensiones. Imagínense que P fuese 300. ¿Cómo hago una gráfica de 300 ejes? No podría interpretarlo. Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Es lo que se llama, hacer este proceso se llama reducir la dimensionalidad del problema. Reducir la dimensionalidad. Entonces, a partir de la data, puedo intentar hacer una reducción de la dimensión solo para entender lo que está ocurriendo detrás de la data. ¿Se entendió? Y eso es más o menos las primeras cosas que uno podría hacer. Entonces, primer paso, hacer gráficas para entender. Y segundo gráfico, disminuir la dimensión del problema para poder entender el problema mejor, para graficarlo mejor, en principio. ¿Ok? Y ese es los primeros pasos que uno hace para hacer análisis de datos propiamente tal. ¿Ok? Dejémoslo acá si les parece. No sé si se entiende más o menos lo que estamos haciendo. ¿Sí? Sí, Okay. súper. Bien, entonces. Muchas gracias. Nos vemos Hay la que próxima. aterrizarlo. Sí, hay que Vale. aterrizarlo, sí. En la próxima clase, para terminar, yo le voy a partir con algunos datasets y vamos a aplicar esto a un dataset particular. Eso. Genial. Bien. Vale. Chao, chao. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao. Chao, chao.